Muchas gracias por estar aquí. Me presento. Permítanme. El de hoy para colaborar y de iniciado, nombre actualmente es consultor en Expert Teams, consultora y facilitadores. Me especializo en consultorías de gestión para empresas y sobre todo en el tema de recursos humanos, aunque pues también facilito talleres en temas algo diversos como atención a clientes, ventas, manejo de indicadores, bienestar organizacional. Soy de aquí de Saltillo. Y un poquito de mí, pues estoy casada y tengo una chiquita de 5 años. Entonces, pues si algunos de ustedes están en casa, entenderán si de repente se escuchan ahí algunos ruidos raros, pues es porque estoy aquí con toda la familia. Me imagino que algunos de ustedes también lo están viviendo de esta manera. Muy bien. Antes de iniciar a platicar, que en Zoom, esta es la primera vez que utilizo esta herramienta para yo atender, ser host de una reunión, por si de repente ven que me trabo un poco con la tecnología, ténganme paciencia. Y bueno, la idea es pasar un rato muy agradable, que podamos compartir conocimiento y pues también siéntanse su participar. La idea es que todos y todos podamos desarrollarnos un poco el día de hoy. Pues imagino que la mayoría de ustedes nos conocen, los invito a que ingresen a nuestra página. Ofrecemos soluciones de consultoría, desarrollo organizacional, headhunting y capacitación. Entrar de lleno en el tema, comunicación para colaborar. Entonces, les voy a pedir que para activarnos un poco en el chat me respondan ¿por qué creen que falla la comunicación en ¿cuáles serán las principales causas? Platíquenos aquí en el chat. Les pido por favor que en la opción de tú le pongan que sea para todos los países. Entonces, la pregunta, ¿por qué creen que falla la comunicación en las empresas? Les voy a pedir que cambiemos la opción a cuando respondan, que sea responder a todos los panelistas y todos los atendientes. Me dicen que se corta mucho la comunicación, ¿me escuchan? Se corta mucho el audio, me están avisando. Ok, bien, vamos a hacer lo siguiente. Algunos sí escuchan bien y otros no. Bien, a lo mejor es por la red pública. Bien, leo aquí algunas de las respuestas, porque cada persona interpreta las cosas de manera diferente. La información no baja de forma correcta. Otra respuesta es porque no existen canales de comunicación adecuados, muy cierto. Ok, me recomiendan que deje de compartir el video. A lo mejor así se va a escuchar mejor, aunque no me vean, pues ven la presentación. Gracias, Rubén, por la recomendación. Depende de los niveles y en qué ocasiones no fluye, porque somos un medio para comunicarnos y se requiere un medio para garantizar, muy cierto. Ana nos contesta por la falta de asertividad y confianza en el equipo.
porque a veces no sabemos cómo comunicarnos, muy cierto, porque no hay suficiente apertura y confianza. La cultura nos dice que en ocasiones habría represalias, o por lo menos eso se piensa. Oigan, pues son unos expertos en comunicación. No somos tan buenos en transmitir mensajes específicos porque no se pasa toda la información que se debe comunicar. Muchas veces hay intermediarios, eso es cierto. Hay temor, muy bien. Oigan, pues eh, todas las cosas, yo creo que todos los principios que enfrentan las organizaciones ahorita es precisamente que hay falta de comunicación. Casi todas las consultorías en donde hacemos evaluaciones nos marcan este indicador o este ítem como uno de los más problemáticos. Y es correcto, todas las respuestas que ustedes están dando muy acertadas, todos lo hemos vivido. Yo me voy a ir un poquito más a lo que está detrás de cada uno de estos puntos que ustedes expresaron, lo que está detrás en la parte personal, la raíz de la situación. Entonces, ahí está. ¿Quién me puede, chequen todos si pueden interpretar lo que está aquí? ¿Quién lo quiere escribir en el chat? Lo que lee. ¿Alguien que lo pueda leer? Bueno, más bien escribir. Muy bien, Miguel, no quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Ya, aquí varios ya lo leyeron. Bien, bien, bien. Bueno, pues yo creo que la gran mayoría pudimos, después de unos 2, 3 segundos, nuestro cerebro se acostumbró a ver esta imagen y la pudimos leer. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque nuestro cerebro es un partido. Fuimos diseñados para llenar los huecos que hay en nuestro conocimiento. Entonces, el cerebro siempre, siempre, siempre va a tender a hacer esto que hicimos ahorita con la imagen anterior. Aunque la imagen no esté escrita de forma muy clara o haya huecos o haya codificaciones, nuestro cerebro en automático completa las frases, completa las oraciones y lo mismo pasa con la comunicación. Entonces, la base de todas las fallas de comunicación o cuando queremos expresar un mensaje y la gente no nos entiende del todo o nosotros no comprendemos a los demás del todo, ya sea como líderes o como colaboradores, es por la generación de sentido. Es un tema bien profundo, me voy a ir por encimita porque nos llevaría horas interpretarlo, pero el punto es que cuando generamos sentido, empezamos a inventarnos una historia sobre la experiencia de las otras personas. Hay una situación en común y no entendemos muy bien o nos falta información. Y cuando nos falta información, lo que hacemos es pues inventarnos una historia sobre lo que siente la otra persona, lo que piensa o lo que quiere y llenamos los huecos que nos quedan con esas historias que nosotros mismos nos inventamos y no validamos. El problema no está en inventarnos una historia o en tratar de llenar ese hueco, sino que esa curiosidad que surge en nosotros la guardamos y no la validamos, pero inconscientemente damos por hecho que eso que nos inventamos es correcto. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Alguien quiere platicarnos escribirnos por aquí algún caso donde les ha pasado que asumimos algo eh, y no validamos? A mí me ha pasado frecuentemente, por ejemplo, que, no sé, te enojas. Voy a darles un ejemplo. Bueno, aquí dice,
Es común que cuando alguien falta en lunes dices que es porque se fue de parranda. Ándale, perfecto, Marisa. Ese es un, ese es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Llenamos ese hueco. O sea, en vez de hablarle a la persona y preguntarle qué pasó, cómo está, cómo se siente, qué sucedió, rápido nuestro cerebro, a través de nuestra experiencia nos dice, uy, los lunes hay muchísimo ausentismo y muchos es porque se van de parranda. Esa es una opción. Segunda opción es, yo me voy de parranda, entonces asumo que todos lo hacen. Entonces, pues de ahí que llenamos eso. Ahorita en home office no contesta rápido es porque no está atento al trabajo. Claro, eso es algo que nos podemos, es una generación de sentido. Usamos nuestro sentido lógico para inventarnos estas historias. Mayela nos dice, también usamos comportamientos del pasado para creer que pasó lo mismo. Exacto, o sea, si en alguna ocasión esta persona ya había faltado porque se había ido de parranda, siempre que falta podemos asumir que falta por la misma situación en vez de confrontarlo o de platicarlo. Marisa nos da otro ejemplo. Cuando el jefe no dijo cierta información, asumo que me la está escondiendo a propósito. Ahí ya nos vamos un poquito más profundos con situaciones más complejas. El tema con esto es lo que sigue. Por ejemplo, este último ejemplo, mi jefe no me da cierta información y yo siento que es a propósito, o yo pienso que la está escondiendo a propósito. Esta generación de sentido genera revoltijo. Este es un término acuñado al lenguaje o al vocabulario latinoamericano. Espero que no les sea muy raro. El revoltijo es una interacción que está basada en las historias que nosotros mismos inventamos sobre los demás y que no hemos verificado. Entonces, además de lo que yo interpreto o de lo que yo pienso, luego empiezo a generar interacciones con esa interpretación o con esas suposiciones, y esas interacciones que llamamos revoltijo es cuando se empieza a generar una comunicación mala. Empiezo a generar sentimientos, pensamientos y creencias a raíz de lo que yo inventé, de la historia que yo misma inventé y no la valido. Y entonces empieza a ser una bola de nieve. El problema ya no es nada más una mala comunicación en un tema muy específico, sino que ya empieza a involucrar sentimientos o creencias y empieza a hacerse cada vez más grande. El tema con esto del revoltijo es que no es consciente, no lo hacemos de forma consciente. El inventarnos estas historias, les decía al principio, es porque nuestro cerebro, esta maquinita que no para, así está diseñada, está configurada para eso. Entonces lo hacemos en automático. Y tampoco lo hacemos por ser malas personas, aunque sí se hace hábito el chisme. En la primera fase o en la fase inconsciente es simplemente por llenar un vacío que tenemos. Entonces, empezamos a vivir en este revoltijo en las organizaciones y entonces lo empiezas a generar. Típico que entra una persona nueva eh, al trabajo y pues tiene tal finta, ¿no? Una chica que a lo mejor es muy seria, que no interactúa mucho, y en el pasado conociste a alguien similar y resultó que te hizo algo malo. Entonces, cuando ves a esta chica nueva, inconscientemente te recuerda la experiencia pasada y sin querer empiezas a generar sentido con tu experiencia anterior. Por aquí alguien mencionaba eso de la experiencia anterior. Entonces, nuestras interacciones de comunicación sin querer se ven sesgadas por esa experiencia anterior, y en vez de acercarnos, saludar y darnos la oportunidad de validar esta nueva experiencia, la ligamos a una anterior. Entonces, todo esto se llama revoltijo y les decía que es inevitable, o sea, no podemos hacer que se detenga. Lo que podemos hacer es controlarlo. Entonces, aquí les voy a lanzar, bueno, otras pautas sobre este revoltijo es que
Vemos lo que creemos. Normalmente, ante una situación, siempre vamos a estar sesgados por nuestras creencias. Es muy fácil ver lo que uno quiere y escuchar lo que uno quiere, ¿no? Cuando estás en una situación de pareja, eso es súper común. Aunque te enojaste con el novio y él te está llevando flores, pues tú no estás viendo las flores, ¿verdad? Estás viendo a lo mejor la culpa o empiezas a generar otros sentimientos a raíz de lo que crees de esa situación. Algo que no ayuda es que normalmente y en nuestra cultura, pues latinoamericana y mexicana, tendemos a ser muy negativos. Entonces, la gran mayoría de las veces, estas historias que inventamos para generar sentido tienden a ser negativas, tendemos a ser muy positivos. En vez de acordarnos o de traer una experiencia agradable al presente, traemos una experiencia negativa. Normalmente cambias de trabajo y tu jefe anterior era bastante agresivo o bastante rudo. Inconscientemente pudieras estar ligando esa percepción de un jefe agresivo con tu nuevo jefe. Y tus respuestas o la historia que te cuentas pudiera ser un poquito agresiva igual que la anterior. Voy a encender nuevamente el video para no perdernos. Si se empieza a cortar, me escriben nuevamente. Sí, vamos a probar para tratar de que vean una rostro que les está hablando. Entonces, les decía que nuestra tendencia es, número uno, vemos lo que creemos o escuchamos lo que queremos escuchar. Dos, tendemos a ser muy negativos con esta generación de sentido. Normalmente recordamos cosas malas mucho, se nos quedan muy grabadas o muy fuerte y entonces normalmente traemos esa situación. Si ya en alguna ocasión anterior habíamos tenido problemas con alguien, nuestra generación de sentido va a entrar ahí en juego, a que siempre vamos a tener ese tipo de problemas con esa persona. Y a lo mejor el más profundo o el más difícil controlar, normalmente ya se empezó. Bueno, entonces vamos a cortar video para que me escuchen mejor. Me pueden decir si quieren alzar su manita aquí en el chat para yo saber que ya me están escuchando bien. Listo. Bueno, ya vi muchas manitas. Gracias a todos. Sé que me están escuchando entonces. Les decía que tendemos a proyectar. Esta es una parte muy psicológica. En la generación de sentido, cuando yo me estoy inventando, aquí hay una pregunta. Dice, ¿se podría decir que el revoltijo entonces está basado más en prejuicios? Puede ser que está basado en prejuicios nuestros, Ana. Puede ser que está basado en, no solamente en, pues sí, prejuicios es un juicio que nos hicimos sobre una experiencia anterior. Está basada en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras experiencias anteriores. Y nosotros los usamos para darle sentido a las experiencias actuales. Esto sucede siempre. Al ratito les voy a dar algunas claves para que este revoltijo no sea revoltijo, sino sea muy claro y que no nos pase esto de meter prejuicios. Les decía, el tercer punto es que proyectamos. Entonces, yo empiezo a ver en el no me gusta de mí. ¿Han escuchado esto? Lo que te choca, te checa. Normalmente cuando asumimos o pensamos que alguien nos quiere hacer daño o quiere frustrar nuestro proyecto, es porque traemos alguna situación nosotros de algún tipo de inseguridad o que en algún momento nosotros también quisimos bloquear otro proyecto. No sé si les ha pasado, alguien quiere compartir un ejemplito aquí en el chat de alguna situación. De cualquiera de estas tres, debemos lo que creemos, tendemos a ser negativos o de proyectamos. ¿Alguien se anima?
Les voy a platicar una personal. Hace algunos años yo estaba encargada del tema de compensaciones en una empresa y me encargaba de comprar los coches prestación. Entonces tenía 6 gerentes a los cuales tenía que buscarles coche prestación y hacer junto con ellos el proceso de la compra. Cada jefe escogía qué coche quiere comprar, de qué marca y demás, y yo validaba el proceso tratando pues, de que fuera rápido, ¿no? Para que ellos recibieran su coche lo más rápido posible. Entonces, en los meses anteriores había tenido problemas de comunicación con uno de ellos y resultó por mera casualidad que su coche empezó a tardarse más en llegar. Resulta en mi historia que el coche no estaba en inventario, él pidió un color súper específico y una versión Sport que no había aquí en Saltillo. Entonces la tuvimos que traer de otro lugar y en su historia yo no había entregado el coche o la empresa no le había podido comprar el coche porque me caía mal y yo estaba haciendo todo lo posible por retrasarlo. Entonces, esa es una historia que después pudimos confrontar los dos y platicarla. Yo pues estaba haciendo todo lo posible por entregar rápido y él en su generación de sentido creía que yo estaba frenando el proceso porque me caía mal. Y eso es súper común. Todo lo veía negativo porque habíamos estado discutiendo mucho los meses anteriores. Entonces era una tendencia a que todo había estado mal meses anteriores, peleábamos mucho y él pues estaba generando sentido con esta situación. Entonces, bien, y lo que no somos por escudos que nos ponemos nosotros mismos, muy bien Rubén, sí, a veces tenemos algunos miedillos por ahí, generamos sentido en, en bases miedos. Los socios y las proyecciones se forman por las experiencias que se guardan en nuestra memoria, en el subconsciente, y eso es lo primero que tiende a salir, es importante por cada caso. Carlos, le has dado justo al clavo. Estos prejuicios y estas proyecciones generan y problemas de comunicación. Esto tan psicológica es la base de los problemas que tenemos en las organizaciones. Por acá Hugo Sánchez nos dice, reaccionamos de cierto modo por algunas formas o palabras sin querer, nos dice alguna palabra que sentir mal, no sé, o alguna expresión, traemos a la situación actual la experiencia pasada y eso nos hace sentir mal. Como verlo, una sesión frente a frente, fue tu iniciativa. Bien, no fue mi iniciativa, lo logramos resolver con una herramienta que les voy a dar, se llama Hugo, los dos con un coach que nos orientó sobre esta experiencia y es por eso que se las quiero compartir, porque son problemas pequeños que son súper comunes y esta herramienta nos ayudó a los dos a poder expresar o comunicar claramente lo que los dos sentíamos, pensábamos y queríamos. Entonces, hacia allá vamos, Mayela. Déjenme vamos para allá entonces. Bien, pregunta número 2. Antes de irnos hacia esta herramienta, en base a esto que platicamos de las proyecciones y del generar sentido, ¿cuáles creen ustedes que sean las claves para comunicarnos mejor? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se te ocurre a ti, Mayela, que nos preguntabas? ¿Alguien? No, bueno, perdón.
Hugo Sánchez nos dice la situación, la persona y el momento. Muy bien. Marisa, ser más objetivos, tratando de ver las cosas como son, explorando si estoy proyectando o generalizando. Eso es muy cierto, Marisa, y es súper difícil de lograr, pero sí se puede lograr ejercicio. Hay que hacer no dejarnos ir por la corriente de nuestros sentimientos y pensamientos, sino ser más objetivos. Rubén nos dice, tendemos a ser totalmente abiertos y honestos. Tenemos que ser totalmente abiertos y honestos. Sí, claro, cuando expresas lo que sientes, lo que piensas, es mucho más fácil comunicarte. Cris y Fuentes, bienvenida, Cris. Aquí dice en donde están comportamientos relacionados con la filosofía de la organización. En el equipo de trabajo, cada uno regala uno que considera que es fortaleza de cada miembro del equipo, se lo dicen cara a cara y así rompen con bastantes paradigmas. Claro, Cris, esta dinámica yo creo que muchos hemos vivido y es muy enriquecedora. Nos ayuda muchísimo para generar una comunicación abierta y honesta. Miriam nos dice generar una comunicación asertiva, clara y oportuna. Muy bien, pues híjole, qué difícil porque se trata con puros expertos y buenazos en el tema. Marisa nos dice preguntar cuando tengo dudas y me doy cuenta que estoy asumiendo. Lo importante es darnos cuenta que estamos asumiendo esto, Marisa, a veces no nos damos cuenta hasta después que ya hicimos el berrinche o hasta después que ya nos enojamos. Lo importante es hacer el ejercicio en el momento de ver si estoy siendo objetiva o estoy asumiendo. Iván Quintero nos dice, cuando sube la emoción, baja la inteligencia, hay que controlar las emociones. Claro, Iván, esto es una de las herramientas o de las claves para comunicarnos mejor. Bien, además de todas estas que hemos estado compartiendo en grupo, les platico una que yo encontré que es muy, muy buena. Antes, a ver, Ana Lobarde nos dice, hablar con la verdad y explicar de tal manera que se vea la condición de ambas partes para que se demuestre el interés de uno. Es como ver el problema y desglosar las ventajas y desventajas y dar diferentes soluciones. Claro, buena manera cuando las pasan platicar. Lo importante es que si no está dispuesta, nosotros generemos esa oportunidad. Bien, para lograr hacer todas estas recomendaciones o acciones que ustedes han puesto y que todas son muy acertadas, mi sugerencia es, normalmente nuestro comportamiento tiende a ser de dos formas, o fusionados o desconectados. ¿Quiénes son los fusionados? ¿Qué se nos ocurre? Los fusionados es cuando estamos demasiado conectados con otra persona. No sé si les ha pasado, por ejemplo, mi papá y yo estamos muy fusionados y cuando él se enoja, yo me enojo. Y ahora no estoy enojada y me fusiono con él, me enojo. Esto es, nuestra interacción no tiene buenos límites, hablamos muy acciones, muy a flor y eso no forma positiva. ¿Cuántas veces no hemos conocido que nos cae muy bien? Me dicen que no se escucha muy bien. ¿Me escuchan? Levanten las manitas si me escuchan. Ok, ok. Ya van subiendo las manitas. Hoy se corta un poco. Ay, qué tristeza. No se escucha bien, se corta. Ok. Voy a conectarme desde mi teléfono. Déjenme conecto el internet desde mi teléfono para que no se corte.
Denme un segundito, perdón. Voy. Mm, a ver, denme un segundo, perdón. No sé si ya me escuchan mejor. Hola, hola. Sí, bueno, vamos a darle y ahorita si se vuelve a cortar me avisan. Qué pena, pero pues ya saben, esto del home office es un poquito difícil. Bien, les platicaba que todas estas situaciones que ustedes escribieron hace ratito suceden muy comúnmente porque somos de dos maneras, o somos fusionados o desconectados. Ser fusionados con alguien es cuando estamos demasiado conectados con esta persona. Yo les contaba que en mi caso, yo no he podido romper eso, soy súper fusionada con mi papá y cuando hay una situación en casa y papá está enojado, de inmediato yo me fusiono con él y me enojo. Y entonces los dos estamos enojados. Y cuando él está positivo y de buena onda, de inmediato yo entro en ese mood y como si nada. Nos sucede mucho que nos fusionamos con gente a la que admiramos. Entonces, en los equipos de trabajo, siempre nos fusionamos con alguien que nos cae muy bien o con el que nos sentimos identificados o con un jefe que le podemos aprender mucho y nos desconectamos o somos desconectados con algunas figuras. Entonces, el ser fusionados genera que seamos muy reactivos, porque siempre estamos muy a flor de piel. Nos basamos en experiencias de la persona con la que nos fusionamos. Es decir, yo te cuento algo y tú reaccionas sobre lo que yo te conté, sin validar si eso es real o no. Es como los influencers ahorita, ¿no? Que ellos generan contenido, nos publican lo que usan y la gente va y lo compra, sin validar si lo necesita, si lo quiere, si le sirve, si no le sirve. En la comunicación es igual. Por acá nos dice Adrián, la fusión también puede causar problemas de comunicación porque se puede asumir que la otra persona entiende lo que quieres decir. Sí, claro, o sea, pudiéramos estar tan fusionados que yo creo que tú piensas lo mismo que yo y a lo mejor no estás pensando lo mismo que yo. Y en el lado opuesto, en el lado extremo, se encuentra la desconexión. Estamos demasiado separados, tenemos fronteras muy rígidas, no queremos interactuar con nadie, nos volvemos reactivos a ciertas personas porque somos poco tolerantes y cuando estamos desconectados, poco pensamos en el impacto que tiene lo que decimos. A veces, ¿cuántas veces ha pasado que tenemos a lo mejor algún compañero en la empresa que es súper rígido, que no habla mucho, no interactúa mucho y a veces es muy crítico, muy donde le dice no, duro y él directo dice, oye, no, pero no fue mi intención, eh, no fue mi intención hacer sentir mal a nadie. Por aquí me dice Harumi que ya no escucha. ¿Alguien más no está escuchando?
Hay interferencia otra vez. ¿Ya regresó? Ok, fue por unos momentos. Gracias. Les decía que a veces hicimos un comentario antes y no fue nuestra intención, sino que estamos muy desconectados de los miembros del equipo y no nos damos cuenta del impacto que tiene lo que decimos. Eso pasa mucho con los jefes que a veces no pueden estar tan cercanos o con tan buena interacción con su equipo y de repente suelen ser como muy toscos. Entonces, el secreto para esto va a ser diferenciados. Estoy separado, pero conectado, como ahorita todos nosotros que estamos separados, cada quien en su casa, pero estamos conectados todos en conjunto, ¿no? Adecuados, cuando hay que estar más cerca, preguntamos, y cuando necesitamos espacio para reflexionar, ponemos un límite. Somos libres para elegir interacciones. Eso quiere decir que no estamos fusionados, que yo puedo decidir qué pienso, qué quiero y qué siento sobre alguna situación. Y entendemos el impacto que tenemos con nuestras palabras. O por lo menos estamos interesados en saber el impacto de las palabras. La diferenciada, hoy se está otra vez. Bien, denme un segundito para conectarme con otro, desde otro dispositivo. Ya volví. ¿Me confirman si me ven? ¿Me escuchan? Ya me siento Talía. Perfecto. Listo, muy bien. Una disculpa de antemano a todos. El internet de mi casa está con varios usuarios, entonces se estaba cortando. Ya me conecté el teléfono y debe ser que funcione mejor. Gracias.
Entonces, retomo un poco, hago un breve resumen sobre esta slide. Fusionados es cuando estamos demasiado conectados con alguien, cuando confundimos lo que yo siento con lo que siente el otro y no hay fronteras entre estas dos conexiones. Por ahí puede suceder con personas con las que sentimos mucha afinidad, con las que admiramos o que nos caen súper bien. Entonces tendemos a conectarnos con ellos. Hay personas que son muy desconectadas o nosotros mismos en ratos tendemos a ser desconectados. Esto quiere decir que ponemos límites muy rígidos de interacción, estamos demasiado separados, entonces no nos enteramos de lo que sucede y no medimos el impacto de lo que nuestras palabras pueden tener. Ahí es cuando somos de repente muy fríos, muy bruscos, etc. Y la clave aquí sería ser diferenciados. Y esto significa que puedo estar, tiene que ver con la personalidad que sí, fuertemente. Hay quienes tendemos más a fusionarnos y hay quienes tendemos más a desconectarnos. Y los que somos fusionados, sí, normalmente buscamos personalidades que se empaten con la nuestra. Por eso es muy fácil platicar o comunicarnos con algunas personas y con otras no tanto. ¿Por qué? Porque no nos sentimos identificados con ellos, nos caen mal o pensamos muy diferente. Entonces, ¿para qué complicarnos, tratar no de comunicarnos con alguien que piensa tan diferente, cuando puedo fusionarme con mi compañerita que piensa igual que yo, que me anima, que me dice que todo está ok y las dos vamos por la vida juntas? El tema ahí es que al no poner un límite, yo no estoy viviendo mi experiencia por mí misma, la estoy viviendo a través de la experiencia de mi amiga o de mi compañero o compañera con la que me estoy fusionando. Y suele entorpecer mucho la comunicación porque somos influenciados por las creencias, experiencias, pensamientos de alguien más. Y desconectados es el extremo o el polo opuesto. Entonces, la diferenciación nos permite entender qué es lo que yo estoy viviendo, qué estoy pensando, qué estoy queriendo, y tengo muy claro mi alcance al comunicarme con los demás. Es hacer de forma consciente este ejercicio de objetividad y de conciencia, de ver si estoy expresándome desde lo que yo pienso y creo o desde una experiencia o de una generación de sentido anterior. Entonces, bien, esta parte es muy psicológica, un poquito pesada, pero espero que les esté haciendo clic en sus situaciones de comunicación. Y ahora vamos a pasar con algunas herramientas que les decía que yo he aprendido y que me han funcionado para evitar estos revoltijos y evitar el fusionarme. La primera herramienta se llama el cubo y es el cubo de la experiencia. Entonces, tiene 4 cuadrantes y nos vamos a ir posicionando en cada uno al momento de interactuar. ¿Alguien conoce esta herramienta de los que están aquí conectados? Que levante la manilla. No, no. Bien, déjenme platicárselas. Ahí les va. Cuando vamos a trabajar con el cubo es hacer una comunicación cara a cara con alguien con quien yo tuve un malentendido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar abiertamente que queremos tener un diálogo y vamos a seguir las 4 pautas que les voy a dar. Primero, una persona, el otro escucha sin interrumpir y después el que habló le da pauta al otro para que conteste. ¿Sale? Entonces, el primer cuadrado diciendo hechos y datos contundentes. Veo que. Entonces, les voy a hacer un ejemplo muy simple de inicio para todos estar en el mismo canal.
ahorita que estamos en casa o que muchos están trabajando desde casa, puede que tengamos interacciones complicadas con nuestras parejas y voy a hacer una conversación con mi marido. Entonces, en vez de decirle, ay, ya está otra vez el fregadero lleno de trastes, no tienen llenadera, se la pasan comiendo y me dejan todo sucio aquí el fregadero, y que eso genere una pelea, utilizando el cubo, como yo lo expresaría, es, veo que nuevamente ya utilizamos muchos trastes y el fregadero está lleno, y eso me hace pensar que no están cada quien lavando sus trastes, sino que van y los avientan ahí. Y eso me hace sentir un poco frustrada y molesta porque yo dejé el fregadero limpio hace media hora y se siente muy feo que no respeten el trabajo que yo estoy haciendo en casa. Quisiera que me ayudaran a que cada quien, después de comer, lave sus trastes y los deje secar. Eso es algo que yo quisiera para evitar este enojo. Entonces, si se fijan, es una conversación muy clara en donde yo estoy expresando una situación que acontece, un aquí y ahora, pues estoy viendo los trastes sucios, estoy expresando lo que pienso del por qué está sucediendo eso, es mi razonamiento lógico. Estoy expresando lo que me hace sentir esa situación y finalmente le estoy diciendo a la otra persona lo que quiero o lo que espero. Y después de hacer la vuelta al cubo, lo que tocaría es dejar que la otra persona exprese su sentimiento. Entonces, ¿cómo ven? ¿Les hace sentido esta interacción del cubo? Sí. Bien. Hagamos un ejercicio con alguna situación más complicada para ejercitarlo nosotros. Entonces, aquí les estoy poniendo una encuesta. El querer podríamos hacerlo de otra forma. Sí, Mayela, o sea, este tema del cubo no hay que ser rígidos, no hay que ser rígidos. En un inicio, al practicarlo, para aprender la habilidad, sí hay que seguir los pasos. Pero una vez que ya dominamos mucho el observar, pensar, sentir, querer, podemos modificarlo. En algunas situaciones de la empresa, a mí me ha pasado que muchos ejecutivos de alto mando no quieren usar el sentir, porque piensan que desde su jerarquía no deberían de hablar de sentimientos y les cuesta mucho trabajo expresarlo. Entonces, más adelante viene un tip en donde vemos que no necesariamente tenemos que ser muy íntimos o muy expresivos para expresar un sentimiento ligero. O sea, es decir, ¿qué estoy sintiendo? Me siento incómodo, me siento contento, me siento feliz, me siento molesto. Ser muy objetivo con las emociones que estamos sintiendo sin dar una grandísima explicación. Y del querer, esta sirve mucho porque al final estás planteando tus expectativas. Entonces lo puedes poner en varios puntos, en un plan de acción, en pasos a seguir. Hay muchas maneras de poner el querer para que funcione dentro de una organización de forma más profesional. Por acá nos dicen, buenísimo, porque a veces solo nos centramos en el sentimiento, por ejemplo, enojo. Exacto, y no decimos lo que pensamos ni lo que queremos, nada más explotamos, bla, estoy súper enojada porque he dejado su tiradero, pero ya no expliqué por qué, ni lo que yo veo, ni lo que quiero. Se quedó en una conversación de enojo. Entonces, utilizando los 4 puntos del cubo, es una conversación colaborativa en donde yo estoy explicando lo que pienso, lo que siento,
y colaboro en el sentido de decir qué es lo que espero o lo que quiero. Y al final, cuando ya hay dos interacciones, se puede hacer un compromiso de ambas partes. Eso es lo que podría generar esto. Entonces, ¿hay que motivarlos usando el cubo? Sí, vamos a motivarnos usando el cubo. Por favor, voten. Aquí les lancé una preguntita sobre cuál de estos tres temas les gustaría hacer un ejercicio con el cubo. Pedirle a tu subordinado que se quede tiempo extra, hablar con un colateral o con un par sobre un error operativo y hacer un comunicado sobre la contingencia COVID-19, que es como un tema delicado, sutil. Bien, aquí ya van votando, ya vamos a la mitad de la votación y casi todos están yendo por una opción. Ahí va, ahí va. Llevamos 19 personas, 56% de las votaciones, ya casi acabamos. Vamos a darle tantito más. Bien, muy bien. Listo. Ganó la opción B, hablar con un par sobre un error operativo. El 58% votamos por esa opción. Entonces, piensen ustedes o hagamos el ejercicio de que ustedes son de calidad o de cualquier área, del área que ustedes sean. ¿Cómo le expresarían a un compañero utilizando el cubo que la está regando en su trabajo o en su operación y que eso tiene afectaciones en la de ustedes? Escriban aquí cómo harían el cubo y los vamos leyendo. Piénsele, piénsele. Utilizando el cubo, ¿cómo le harían para expresarle a un compañero que está generando un error operativo, que eso tiene consecuencias en la operación de ustedes? ¿Alguien que se anime a escribirnos su respuesta? Ahorita, escríbanla aquí en el chat. Escribamos el diálogo. Podemos poner, observo que nuevamente están saliendo piezas con defectos y pienso que no estamos siguiendo del todo la hoja de operaciones estándar. Eso me hace sentir muy frustrado porque nuevamente les expliqué, los entrené, les pregunté si había dudas, nadie dijo que no, y me gustaría y quiero o necesito que hagamos algo para mejorar la operación, que no se generen piezas con defectos. Mi requerimiento sería volver a tener el entrenamiento que me presten a toda la gente. Algo así. Entonces, bien, ya se animaron. Por aquí hay varios ejemplos. Hugo, he observado que en las últimas 2 semanas se han incrementado el tanto por ciento en los detalles de maquinados, identificar por el equipo de calidad. Pienso que pueda ser por falta de supervisión o reforzamiento. Siento que es prudente poder hacer una capacitación o refresh. Esa ya sería un requerimiento, Hugo. Aquí hay que expresar lo que sientes, tal cual. Eso me hace sentir frustrado, me hace sentir molesto, me hace sentir poca colaboración, un sentimiento. A veces es difícil expresar. Esta parte del cubo es la más difícil. Y nos pone Hugo, quiero que pudieran hacerse de forma programada cada 3 meses una capacitación. Entonces, el final sí está muy bien porque ya especificaste qué es lo que tú quieres que se haga. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Por aquí, Luis Villacaña nos dice, observar. Luis, veo que están saliendo piezas con defectos
Ay, nos quedamos a medias con el ejemplo de Luis. Oscar, se hace el diálogo de la hamburguesa, se empieza con los logros, se hace el detalle de la oportunidad de mejora que se tiene y después se hace de una vez más el logro que se obtendría. No necesariamente siempre son con la hamburguesa, a veces son problemas bien duros y bien contundentes, entonces no hay algo bueno que decir, no importa. En este tipo de conversaciones son conversaciones a lo mejor un poquito más profundas, pero lo importante es que no se convierta en una pelea, sino en algo objetivo, donde podamos expresar lo que vemos, datos y hechos, y expresar claramente lo que sentimos. Por aquí, Carlos, observo que hay rotación en un departamento. Pienso que hay algo o alguien que está provocando la rotación. Siento que me hace sentir frustrado porque a mí me gustaría que la gente se sienta bien a gusto y ahí ya nada más te falta, Carlos. Y quiero buscar la manera de solucionar esto. Sí, está bien utilizado el cubo ahí, está utilizado de una forma general. Entiendo que en el chat no nos podemos agarrar a hacer aquí toda la novela, pero lo ideal no es usarlo de forma general, sino en el tú por tú con otra persona. Por ejemplo, ahí dirigirte al gerente de recursos humanos y tal cual expresarle a él todo lo que dijiste en el cubo. Bien, pregunta, ¿se puede sustituir el sentir por enumerar o mencionar los problemas que las acciones de la otra persona están provocando? Por ejemplo, Miguel, el sentir es bien difícil y sí, a veces nos da como pena decir, me siento enojada, me siento triste en la empresa. Podemos sustituirlo, a ver, ¿de qué manera pudiéramos sustituirlo con los problemas? Por ejemplo, en las piezas malas, ¿no? Pienso que no estamos siguiendo la hoja estándar y no, es que sí, hay que expresar el sentir. Siento que no me están haciendo caso con esto. Por ejemplo, las piezas que nos devuelven. Eso va en hechos y datos, Miguel. Observo 20 piezas que nos ha regresado el cliente. O tenemos un recall o tenemos un PRR del cliente. Eso es en observar. Es algo tangente que está ahí. Hugo dice, me parece que el sentir lo que busca es generar empatía. Sí, claro, porque necesito expresarle al otro cómo me siento con eso. O sea, Chris dio un ejemplo muy bueno. Es decir, estoy observando un recall o varias piezas dañadas. Pienso que es porque no seguimos la hoja estándar de trabajo y me siento preocupada al respecto. Me gustaría que hiciéramos una capacitación nuevamente. Entonces, esa sería como una manera muy linda de tener este diálogo. Sí, los datos de observación van en el cuadro amarillo, perfecto. Sí, y así ya, como dice Chris, ya no le estás diciendo a alguien el chisme de, ay, me siento súper triste o estoy súper enojada porque los de operaciones se la bañan y no me hacen caso. Ya estás expresando todo el contexto y al final, en la parte azul, estás proponiendo, estás siendo colaborativo. A través de toda esta conversación, finalmente yo quiero que me prestes a la gente para darles un curso. O sea, te estás forzando a ti mismo a hacer un requerimiento específico. Necesitamos ser muy específicos y no dejar los datos abiertos o ambiguos porque entonces se puede dar malas interpretaciones. Entre más claros podamos ser al expresar nuestras ideas en el cubo, la otra persona va a entender mejor. Ok, pues muchas gracias. Bastante colaboración con este ejemplo. Espero que haya quedado claro la idea del cubo. No sé si alguien tenga alguna duda específica de cómo expresar el observar, el pensar, el sentir o el querer. Aquí Carlos nos dice, el sentir y querer son importantes porque es tu impulso a actuar. El observar
pensar son tus herramientas de solución. Sí, es bien importante usar los 4 elementos del cubo, si no se queda corta la comunicación y ya no genera la colaboración, que es lo que queremos, generar comunicaciones colaborativas. Muy bien, Carlos. ¿Alguien más con alguna duda o alguna preocupación de cómo usar el cubo? Ivonne, entiendo lo del sentir, pero ¿hasta dónde es prudente expresarlo? Claro, no hay que llegar a algo íntimo, hay que expresarlo hasta la medida que ejemplifique lo que lo queremos lograr. No irnos a un tema de drama, porque puede ser muy incómodo y no hay un espacio para solucionarlo en una empresa, pero irnos a lo mejor al título de la emoción o del sentir. Ahorita decía Cris, me hace sentir molesto o me hace sentir incómodo, siento que no estamos trabajando en equipo. Simplemente es expresarlo, sin entrar al detalle de todo el drama. Normalmente cuando expresamos un sentimiento, viene una cadena de reproches y pues de dramas. No hay que abrir toda la cadena. El cubo funciona muy bien, simplemente expresando el sentimiento como tal, o sea, el nombre del sentimiento, por decirlo así. No sé si me expliqué. Entiendo lo del sentir, pero hasta dónde es prudente expresarlo. Sí, es una línea muy delgada y creo que es lo que provoca mala comunicación. Sí, es lo que te decía, Ivona. Muchos ejecutivos me ha pasado que no quieren decir lo que sienten. O sea, se van y el coaching que nos han dado mucho, el mentoreo es observo, pienso y quiero. O sea, mi request. Y olvidamos el sentir. El problema de esto o de no expresarlo o de omitirlo es que vamos a dejar el hueco. ¿Y qué crees? Cuando no lo expresamos, la otra persona lo va a llenar con su generación de sentido. Entonces va a decir, esta vieja loca, seguramente tiene problemas en casa y por eso anda de malas. O podríamos decir, ay, otra vez Miriam está bien enojada y no me le quiero acercar, cuando a lo mejor Miriam no está enojada, está preocupada por la organización. Entonces, si no queremos que alguien nos ponga la etiqueta a nuestro sentimiento de otra vez ya se enojó, cuando a lo mejor no es enojo, es ganas de activarnos, es inquietud, es preocupación. Entiendo que es una línea muy delgada, sí, no tenemos que profundizar mucho, pero si no lo expresamos o no lo cubrimos, inconscientemente la otra persona en su cabecita lo va a llenar con sus experiencias anteriores, va a generar sentido. Es por eso que al inicio les platicaba esto de generar sentido, precisamente porque da mucha tentación el brincarnos uno. También me ha pasado que nos brincamos el último. O sea, te vengo y te expreso todo lo que siento, todo lo que pienso y todo lo que veo, pero no digo que quiero. Es el típico jefe que entra y se descarga, tras, ya les dijo todo lo que vio, pero no está siendo claro con decir, quiero que lleguemos a tal objetivo, quiero que hagamos tales acciones, quiero que surja un plan o el plan va a ser tal. Entonces, los 4 puntos son muy importantes. Bien, para complementar la herramienta del cubo, les quiero dar algunos tips que son importantes en esta interacción. Cuando ya hicimos el cubo y nos toca escuchar a la otra persona o nos toca de inicio escuchar a la otra persona, siempre es importante, estos son muy sonados, pero tratemos de hacerlos conscientes y de ligarlos al cubo. De poner atención, es muy feo cuando alguien nos está expresando su cubo y nosotros estamos viendo el celular. De por sí que cuesta mucho trabajo expresar un sentimiento y luego el otro ni siquiera está volteando a verlo. Hay que hacer preguntas para entender. Esto es muy importante. Para evitar el revoltijo y evitar la generación de sentido,
necesitamos hacer preguntas para ver si estoy entendiendo bien a la otra persona. Entonces, podemos repetir el cubo. Bien, a ver, si te entendí bien, tú lo que quieres es que hagamos nuevamente la capacitación de todo el equipo. Sí, sí quiero eso. Entonces, hacer preguntas para profundizar. Y también sucede que la otra persona a veces no está siendo muy clara. Nos hacemos bolas. Entonces, nosotros como escuchas podemos hacerle preguntas para ayudar al otro a entenderse mejor. Le podemos hacer preguntas para entender lo que está expresando y también para que se exprese más específicamente. Aquí esta herramienta puede usarse cuando, por ejemplo, alguien omite uno de los pasos del cubo y entonces tú le preguntas, bueno, ¿y qué piensas sobre eso? Bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás a raíz de esta situación? O, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Qué quieres que hagamos? Esa sería este tipo de preguntas. Y algo muy importante es no interrumpas, sino que mejor hagamos una lista mental de lo que queremos preguntarle y cuando ya haya terminado todo su cubo, entonces expresamos estas preguntas. ¿Les hace sentido? Manita arriba, porfis. Muy bien. Otros de los tips importantes es usar lenguaje claro. Tratemos de usar palabras que sean apropiadas al lenguaje profesional, palabras que entren dentro de contexto. No utilicemos nombres de sistemas o de indicadores o de información que la otra persona no entiende. Eso genera muchos conflictos de comunicación. Si yo soy un experto técnico, no voy a poder generar un buen cubo con alguien que a lo mejor no tiene ese expertise técnico si yo solo estoy utilizando términos técnicos o muy específicos. Entonces, aquí algo importante es ser muy claros con el lenguaje. Mayela, ¿podríamos usar el sentir, los valores de la empresa? Si el valor es la transparencia, siento que la información se está ocultando. Sí. Lo importante de esto es no forzarlo, sino expresarlo. A lo mejor llegó con delay la pregunta, perdón. Lo importante de de llenar el cubo, no es forzarlo para que nos escuchemos como un robotcito, porque sí suena un poco raro al inicio cuando lo hacemos como muy marcado los 4 puntos del cubo, pero si realmente tú sientes eso, que la información se está ocultando, lo puedes expresar así. O sea, lo importante es que la otra persona lo perciba como genuino, como franco y honesto y no como muy elaborado, como que estamos leyendo un diálogo que escribimos, ¿no? Bien, otro de los tips importantes es hablar aquí y ahora. Esto es bien importante porque el cubo funciona solamente así, aquí y ahora. Si yo saco temas o situaciones del pasado y las mezclo con la situación actual, puede generar mucha confusión y mucho revoltijo. Volvemos al inicio. Entonces, otro de los puntos que ya platicábamos un poco es ser transparentes, más no llegar a ser íntimos. El cubo puede generar mucha incomodidad para las personas al inicio y si yo me abro demasiado íntimo, puedo incomodar a quienes con los que no tengo una relación tan cercana. Cris, pero si se trata de algo repetitivo, si haces referencia, sí puedes hacer referencia a algo del pasado. Si esa referencia o eso que sucedió en el pasado está trayendo problemas ahora, sí, porque puedes explicar en el observar esos problemas que lo del al presente. Gracias, Cris. Les decía, ser transparentes, es decir, yo puedo expresar cómo me siento. Voy a dar un ejemplo súper incómodo que a veces las mujeres utilizamos.
yo puedo explicar, me siento muy frustrada, pero hasta ahí no tengo que explicar más de lo que me está pasando en la parte personal o en la parte familiar. Algo muy íntimo sería yo contar que estoy teniendo problemas en casa por alguna situación o que me está pasando algo físicamente, etcétera. Ya tanto detalle si nos distrae de la comunicación y ya no es tan útil para el cubo. Otra herramienta muy buena es hacer declaraciones antes de preguntar. Cuando tenemos en nuestras comunicaciones que preguntar algo que es delicado, confidencial o muy incómodo, normalmente si preguntamos de sopetón en frío, la tendencia de la persona o de todos es, ¿y para qué quieres esa información? O hacernos caras. Ejemplo, voy con el de finanzas y le digo, ¿cuánto se gastó? ¿Cuánto gastamos de tal insumo? Y el de finanzas a lo mejor nos va a voltear a ver así como que, ¿y tú para qué quieres esa información? No te la puedo dar. En cambio, si antes de hacer la pregunta hacemos una declaración, por ejemplo, oye, Miguel, fíjate que estoy haciendo un proyecto de ahorro de costos en recursos humanos y quiero cuantificar cuánto he gastado en todos los insumos de la inducción para, en base a eso, compararlo con lo que se ha ahorrado de rotación y hacer un análisis cuantitativo de costos. Ah, claro que sí, déjame, saco las órdenes de compra y dame media hora y te paso los datos que necesitas. ¿Se fijan cómo es distinto cuando llegamos y preguntamos de sopetón, como digo yo? O sea, a la persona a lo mejor no le cae bien nuestra pregunta, pero si le explicamos para qué la necesitamos, es más fácil obtener una respuesta asertiva. Describir experiencias y no juicios. Para los que se conectaron la semana pasada al webinar de la retroalimentación, platicábamos un poco de esto. Hay que ser bien objetivos, describir comportamientos o experiencias que hayan sucedido y no juicios de valor. Eso es importante en la comunicación. Describir el impacto antes de responder. Cuando alguien me hace una pregunta difícil o me cuestiona o me confronta ante una situación, para que la comunicación sea muy empática, es importante que yo describa de lo que tú me dijiste, qué impacto tuvo en mí. Por ejemplo, hay un problema en la organización y alguien va a renunciar. Llega con su jefe y va a renunciar. Entonces, entran a la oficina, la persona renuncia abiertamente, muy mortificada, expresa su sentir y su pensar y suelta la renuncia. Entonces, al momento de que ese jefe necesita responder ante esa comunicación, antes de iniciar a soltar todo el drama o toda su plegaria, es importante describir el impacto. Lo que tú me has dicho me tiene, observo que estás muy mortificado, pienso que esto es temporal y va a pasar. Siento que podemos comunicarnos mejor y quisiera que me dieras la oportunidad de arreglar la situación antes de que renuncies. Ahí ya utilicé el cubo de una manera muy ligera, muy rápida y describí el impacto. O describir el impacto podría ser con tu renuncia, el proyecto de tal cosa se vería fuertemente impactado porque tu trabajo es muy importante.
o tu trabajo es tan importante que tu salida de la organización va a tener tal impacto. Y puede usarse en términos positivos o negativos. También para reconocer a alguien podríamos utilizar el impacto, ¿no? Por ahí alguien me levantó una manita, no sé si quieran escribir algo o fue un delay de las manitas. Ana Rodríguez levantó la manita. Ana, ¿nos quieres escribir algo? Bien, en lo que Ana nos escribe. La siguiente es, gracias Ana, es antes de empezar a hablar, antes de utilizar el cubo o cualquier herramienta de colaboración, hay que hacernos conscientes y poner un mindset positivo. Es decir, para no ser reactivos ante una situación, primero tengo que calmarme, tengo que estar bien, estar objetivo, estar tranquilo. Y entonces sí, ya que ya pasó un poco el... trato de ponerme en mi mente un pensamiento positivo, un pensamiento tranquilo, y entonces sí, inicio la conversación, inicio la herramienta del cubo. Cuando hacemos el cubo con una emoción muy elevada o negativa, peor aún si es negativa, no funciona porque vamos a bloquearnos. Se nos va a quedar ahí el enojo y lo que va a hablar o lo que va a expresar es el enojo. Entonces no se va a llegar a un término de colaboración. Yo creo que todos lo hemos vivido, todos lo hemos pasado. Y algo muy importante es estacionar reacciones. Va de la mano con no interrumpir. Cuando la otra persona está expresando su cubo, necesito estacionar mi reacción. Si la otra persona me está expresando su sentir, que de por sí ya es difícil, o su pensamiento, y yo hago cara de ¡ah! O así como de me enojo, o de otra vez. Esa reacción va a interrumpir el cubo de aprendizaje o de experiencias y va a mermar mucho la respuesta, porque la otra persona va a reaccionar con mi reacción y entonces se pierde. ¿Qué podemos hacer? Estacionarnos un poquito. Aquí mentalmente hago la nota y cuando la otra persona deje de hablar, expreso siguiendo el cubo mi reacción o mi sentir, mi pensar. Entonces, estas fueron las herramientas que tenía preparadas para esta sesión. El cubo es una herramienta de mucha utilidad cuando la empezamos a enseñar a otros colaboradores y la utilizamos. No es fácil, requiere de práctica, requiere de ensayo, requiere que las dos partes quieran utilizarla, pero funciona muy bien. Les agradezco mucho su participación. Me gustó mucho que estuvieron participando con sus dudas, con sus preguntas y también que me siguieran la corriente con los ejercicios. Muchas gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna duda antes de que terminemos por aquí. Nos extendimos ya 20 minutos por mi problema de conexión, pero no quiero dejar ninguna duda fuera. Gracias, Joana. Bien, si ya, gracias, Carlos. Muy contenta de poder participar. Bien, gracias a ti, Ana. Les voy a dejar. Teníamos otra. Bueno, gracias a ustedes, qué bueno que sí me pude expresar muy bien. Toda esta conversación se basó en un libro que se llama Clear Leadership. Y entonces aquí en el chat, déjenme salgo tantito de aquí, les voy a poner la liga en Amazon por si a alguien le gustó mucho este tema y quiera probar. Aquí se los pongo. Esa es la liga de Amazon. Pueden comprar el libro. Nadie me pagó por promocionarlo. Es un libro de un doctor en recursos humanos de Canadá, Gervais Bush.
Él es un influencer en temas de recursos humanos, es bastante bueno y asertivo. Y el libro está muy interesante porque, pues, obviamente se adentra mucho más. Entonces, si a alguien le interesa tenerlo como referencia, ahí les dejo la liga en Amazon para que lo compren. ¿No se ve la liga? Ay, perdónenme, ahí voy. Tengo que cambiarle aquí. Ahora sí, ahí está la liga. Ese es el libro, se llama Clear Leadership. Toca muchos temas de liderazgo y de interacción, pero mucho es el fundamento de una comunicación colaborativa. Entonces, pues muchas gracias a todos. Esperamos verlos pronto en el siguiente webinar de Expert Teams. Bonita tarde a todos.